la verdad que defender o no defender al fondo no tiene mucho sentido. El fondo es un acreedor senior del país y lo que haya pasado en el pasado hay que ver cómo honrarlo y cómo tener la mejor salida. El acuerdo es yo creo un buen principio de acuerdo para Argentina, digamos, lo que está exigiendo el fondo. Pensá que, por ejemplo, para este año el fondo exigía un déficit primario de 2,8, Argentina exigía un déficit primario de 2,8, el fondo quería 1,9 y terminó cerrando en 2,5. O sea, Argentina este año es 0,3 de lo que pretendía y así hasta tener más o menos un déficit cero en el 2025. Por el lado de la cuestión fiscal, no está apretando realmente el bolsillo. Hay alguna cuestión que tiene que ver con, bueno, gente, dejen de emitir pesos a lo loco, ¿sí? Eso lo pensamos fuera de lo que queda políticamente correcto todos. La maquinita está Pero es que Argentina vivo. tiene que ponerse de alguna forma en un sendero de equilibrio de las variables, porque cuando todo el mundo me pregunta, bueno, a ver, ¿cómo derrotamos la inflación? Bueno, la inflación se empieza a derrotar así. En la medida que todo esté desequilibrado, que todas las variables fiscales y monetarias estén como están ahora, la inflación no la derrotamos más. Digámosle también a la gente que en realidad esto es un principio de acuerdo, o sea, tiene que votarlo el Congreso, por supuesto, tiene que estar los memorandos de entendimiento, pero en realidad no es que se alteran los vencimientos que ya tenía el propio presidente Macri. O sea, el fondo va a aportar los 19.000 millones de dólares de este año, va a aportar los casi 19.000 millones de dólares del año que viene. La Argentina no los tiene. No los tiene. Es un acuerdo de 30 meses, o sea que el tercer año va a aportar lo que falte, ¿sí? Y sí con revisiones, o sea, lo que quiere el fondo es venir, digamos, 10 veces a la Argentina, cada 3 meses, y auditar que ese acuerdo está más o menos en orden. Sí, es como que uno le debe y pretendemos que nos den toda la flexibilidad, no nos controlen y digan, bueno, haz lo que querés. El acuerdo es un buen acuerdo para Argentina porque no ahoga el gasto social, digamos. La verdad que difícil lograr un mejor acuerdo, y porque en realidad lo que se termina acordando es que a partir del 2026, ¿sí?, la deuda original hay que empezar a honrarla. Y ahí, bueno, no sabemos, ahí evidentemente se firmará otro acuerdo y eso va a durar 10 años. Pero tenemos, este acuerdo es una especie de acuerdo puente, ¿sí?, que dura 4 años y que lo intenta encauzar a Argentina para ver si vamos a déficit cero, que tampoco estamos tan lejos. Argentina, pensá vos, Argentina rebotó 10 puntos este año. O sea, después de lo desastroso que fue el 2020, Argentina creció 10% en su producto este año, en el 2021. Este año va a crecer seguramente 2,5, 3% también. O sea que mucho de lo que haya que poner se va licuando en un crecimiento. O sea que el esfuerzo fiscal no es un esfuerzo que Argentina no pueda pagar, lo puede hacer y puede seguir honrando mucho del gasto social. Seguramente habrá que ver cómo ordena algo de tarifas, porque eso está sumamente atrasado, pero tampoco es que ahoga a la Argentina. El tema es ser serios, digamos, lo que te piden mínimamente es ser responsable, es confiarte una vez más con ciertos aspectos a tener en cuenta. Absolutamente, yo creo que estará en manos de quienes están en desacuerdo. Yo no termino de entender básicamente por qué, o en todo caso lo entiendo desde el punto de vista político. Porque más allá de esto, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos del desorden que tiene el país, y como vos decís, con las obligaciones que tenía para ayer, ¿había otra opción? ¿Había forma de hacerte grande y decirle no acuerdo? No hay otra opción. Argentina tiene una historia enorme de defaults, pero a ver, en marzo hay un vencimiento de casi 3.000 millones de dólares con el fondo. Todo el año al fondo se le debe 19 millones de dólares, entonces yo no veo cómo le conviene a la Argentina entrar en default. Entonces, lo que intenta el fondo es, ordename más o menos la cosa durante 4 años, la verdad es bastante halagüeño, son cosas muy logrables, con un país que, te digo más, es un país que empieza, o sea, el nivel de actividad de noviembre del año pasado, que es del último dato que tenemos, creció 9 puntos. O sea, que hay sectores que están creciendo. Con lo cual, con esa dinámica, que vos empieces a engrosar algo de reservas, que empieces de a poco a disminuir el sendero de inflación para este año, vos vas a tener recursos en términos reales, incluso para hacer frente a estos compromisos. Le decimos a la gente, no es que el gobierno acordó que empieza a pagar ya el crédito de 45.000 millones de dólares. No los tiene, los aporta al fondo, el fondo le da el dinero por una ventanilla y Argentina le paga por el otro.
Y lo que quiere el fondo es que cada 3 meses que haya una auditoría y una revisión de que más o menos esos números, que son bastante light, se respeten y se cumplan. Creo que no viene mal, si uno ve el mazo medio lleno, ir a un sendero de equilibrio para dentro de 4 años. Y nada más. La maquinita nombraste. ¿Es posible que con la presión social que ya se generó y que ya es una rueda que circula y que ante cada vez que se plantean o se hacen piquetes o te piden, funciona la maquinita? ¿Es posible desacelerar el funcionamiento de la maquinita para precisamente ordenar esas cuentas y para que una vez comencemos a ver que la inflación comienza a descender, o es inviable? Es posible y debe hacerse, pero yo te diría, ya en el presupuesto que el mismo gobierno y el mismo ministro mandó, vos tenés una emisión que va prácticamente a la mitad de lo que era en el 2020. Ya el ministro está previendo que no se van a emitir 7, 8 puntos del producto realmente para financiar, sino que va a ser algo más de 3, ¿sí? Con lo cual es posible y es deseable. Lo que se emitió fuertemente y que pasó a engrosar sobre todo el gasto social producto de la pandemia, se empieza a reducir, todos los países lo están reduciendo, por supuesto que es posible. El fondo lo que se le está exigiendo es que ese sendero continúe, digamos, y también es posible, de nuevo, en la medida que el país crezca, ¿sí? Que genere, digamos, que vos en términos de volumen de actividad empieces a generar un volumen mayor, por ejemplo, de ingresos tributarios, no necesariamente aumentando alícuotas. El país empieza a licuar eso. Y además hay otra cuestión. El país tiene inflación. Y nos guste o no, la inflación va a ser aliada para licuar también parte de todos estos gastos en pesos. Con lo cual, es asequible, es lograble, y veo realmente, digamos, cuestiones que uno las tiene que sacar de la cuestión de números para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. De nuevo, es un acuerdo de 30 meses donde el fondo te aporta los fondos, ¿sí? Para que uno vaya más o menos a un sendero de equilibrio fiscal, con algo más de reservas y con una emisión un poco más controlada. La verdad espero que más o menos haya algún grado de sensatez en esto. Tuvimos solo 2 días de calma cambiaria y hoy volvemos con los bonos para abajo, el riesgo país para arriba, el dólar para arriba. Me parece que ya no es necesario esto.